hoy nos hacen el favor de seguir esa transmisión de esta sesión extraordinaria a través de las redes sociales, siendo las 8 horas con 42 minutos de este miércoles 17 de abril del 2024. Saludo a mis compañeras comisionadas, así como a la secretaria técnica del Pleno, y también damos de nueva cuenta la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta sesión extraordinaria. Solicito a la secretaria técnica del Pleno verificar, por favor, si existe quórum legal para celebrar válidamente la presente sesión extraordinaria del Pleno de este instituto a la cual se ha convocado. Por favor, secretaria técnica del Pleno, proceda. Con su venia, comisionado presidente, de conformidad con la sentencia definitiva de fecha 2 de octubre de 2023, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 280/2023, se autoriza al Pleno de este instituto a sesionar con menos de 5 personas comisionadas presentes, siempre y cuando lo hagan con la totalidad de sus comisionadas y comisionados designados y de manera colegiada, como lo dicta el artículo 6º, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, le informo que están presentes las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Barra Cadena, Josefina Román Vergara y el comisionado Adrián Alcalá Méndez. Es cuanto, comisionado presidente. Su micrófono. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno, por partida doble, gracias. Dicho lo anterior, se declara abierta la presente sesión. Compañeras comisionadas, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo del asunto presentado para esta sesión. Secretaria técnica del Pleno, por favor, dé lectura al orden del día que ha sido propuesto. Con gusto, los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes. Punto 1, aprobación del orden del día. Punto 2, análisis, discusión y votación del sentido de la postura institucional respecto a los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los plenos de los organismos garantes de transparencia de la Federación y las entidades federativas, aprobados por la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, que se presentarán en la primera sesión extraordinaria 2024 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Someto a la consideración de las comisionadas el orden del día propuesto y pido a la secretaria técnica del Pleno que por favor tome la votación correspondiente en el entendido de que, dado que se trata de una sesión extraordinaria, no hay posibilidad de incluir asuntos generales. Por favor, secretaria técnica del Pleno, proceda. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el orden del día para la presente sesión, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión extraordinaria. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. En desahogo el segundo punto del orden del día, previo a la votación correspondiente, se dará el uso de la palabra a mis compañeras comisionadas. En primer lugar, tomará la palabra la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Por favor, comisionada. Sí, perdón, comisionada, pero ¿sobre qué vamos a platicar? Sobre el segundo Que no llegó ningún documento para la sesión. Sobre el punto, secretaria. Sí, presidente, lo que se distribuyó fue el documento aprobado por la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia, que es el objeto de la reunión. ¿Sí se distribuyó? Gracias. Sí, comisionado. Bueno, pues eso, bueno, una disculpa, saludo a todos en vivo, no sabía, pensé que iba a haber una postura, porque dice postura institucional, pero entiendo entonces qué es lo que aprobamos como integrantes. Digo aprobamos porque yo soy integrante de la Comisión Jurídica y hemos trabajado este tema, entonces si se refiere a eso, ¿ok? Sí, Bueno. únicamente para aclaración, comisionada. Efectivamente, lo que se está discutiendo ahorita es, como se aprobó en el orden del día, es el análisis, discusión y la votación del sentido que llevaremos como instituto a la sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Transparencia, que se refiere precisamente a los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los plenos de los organismos garantes de transparencia de la Federación y entidades federativas, que fueron aprobados por la Comisión Jurídica. Sí, presidente, gracias, los conozco, Gracias. los trabajé. Gracias. Sí. Bueno, en abril de este año, como he mencionado, cumplimos 2 años desde que el pleno de este instituto está incompleto, ¿no? Y a 1 año, desde que solo somos 4 comisionados de 7,
que corresponde a la ley, ¿no? Hoy son 747 días sin un pleno en el INAI de 7 comisionados, como lo marca la ley. Una muestra más que clara y evidente de la omisión en la que ha incurrido el Senado de la República al negarse a realizar estos nombramientos faltantes. En la actualidad, sesionamos solo 4 de 7 comisionados, gracias a la Suprema Corte de Justicia. Sí, gracias a aquella controversia constitucional que ingresamos en la Suprema Corte de Justicia. Si no es por el trabajo profesional y apegado al derecho de las y los ministros que votaron a favor, este pleno seguiría detenido. Bueno, somos 4, sí, pero trabajamos como si fuéramos 7. El trabajo no se ha detenido y bueno, la sociedad, al contrario a lo que se pensaría, ha incrementado su interés por el derecho a saber y proteger sus datos personales. Los embates contra el INAI nos han dado más fuerza para demostrar qué es y lo que representan los derechos que tutelamos. Nos metieron, insisto, es mi frase, nos metieron en un juego político en el que no pedimos estar. Bueno, ahora bien, sin embargo, las instancias del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Quién es el Sistema Nacional de Transparencia? Para quienes nos están viendo, el Archivo General de la Nación, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, pero el peso del Sistema Nacional de Transparencia son los 32 organismos garantes de nuestro país. Es la base del sistema. Sin ellos no hay sistema. Bien, las instancias del sistema son 11 comisiones temáticas y 4 regionales. Hay una comisión llamada Comisión Jurídica. Bueno, estas comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, quiero expresar que han realizado varios trabajos que buscan prevenir y tener acciones concretas para que una omisión legislativa no afecte a los institutos y a la protección de los derechos personales. Me refiero precisamente a la propuesta que nos ocupa, que nos convocaron para esta sesión extraordinaria, la propuesta de los lineamientos que regulan los supuestos casos de ausencia de integrantes de los plenos en los organismos garantes de la Federación y de las entidades federativas. Esta iniciativa, les voy a contar a quienes ven la historia, nace el 11 de mayo del año pasado, prácticamente estamos a un año que nació esta iniciativa, cuando se envió por correo electrónico a las y los integrantes de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones. Pero antes de esto, hubo una reunión en el 5º piso, donde se dio una conferencia en el mes de abril por parte del entonces coordinador nacional Abraham Montes Magaña, coordinador nacional de los organismos garantes, donde estuvieron cerca de 10 presidentes, donde expresaron su preocupación por lo que acababa de pasar el 30 de marzo con la salida de Paco Acuña. Derivado de esta reunión en el 5º piso del INAI, donde en ese entonces el coordinador general jurídico de esta comisión era el comisionado Salvador Romero, comisionado de Jalisco. Bien, después de este correo, el 16 de mayo, en sesión extraordinaria, los integrantes de esta comisión comenzamos a trabajar esta iniciativa y ahí fue donde se aprobó como instancia con facultades que le regulan los lineamientos del Sistema Nacional, llevarla al sistema. Entonces, se realizó el 31 de agosto de forma extraordinaria, donde se acordó que todos los integrantes del sistema, mejor, se abriría la propuesta, no solo por los integrantes de la Comisión Jurídica, no, por todos los integrantes, todos los comisionados, incluidos los del INAI, para que por correo electrónico fueran remitidas sus propuestas. Eso fue en octubre del año pasado. Bueno, el 21 de marzo de este año, no hace ni un mes, nos convocaron nuevamente. Se venció el plazo para que todos los comisionados del país emitiéramos una postura. Bueno, se dio seguimiento al presente tema, donde se aprobó por unanimidad, perdón, no por unanimidad, se aprobó la propuesta con 41 votos a favor y 1 en contra, que fue el INEGI, de los 42 integrantes presentes en la comisión. Como verán, es prácticamente un año, así como lo hicimos con los lineamientos y los formatos, en estos cambios, un año de trabajo
de idas, de rebotes, de propuestas, enmarcados en una amplia discusión para escuchar todas las voces, a favor o en contra, ¿eh? Eso es democracia, no lo olvidemos. Los debates son bienvenidos, pero bueno, entonces se pasó el tema para que hoy nos convocaran a sesión de consejo. Como coordinadora de la estructura del Sistema Nacional de Transparencia, encargada de la Secretaría del Sistema, encargada de las dos direcciones de esta Secretaría y como integrante de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones, manifesté explícitamente mi apoyo a esta iniciativa impulsada en esta comisión, ahora coordinada por el comisionado Pedro Rosas del Estado, del órgano garante de Jalisco. Bueno, como integrante de las 11 comisiones desde que nací, desde el 2015, siempre he procurado trabajar con mis pares locales. Yo vengo de un instituto local porque reconozco la importancia, y de ahora, del sistema, no de la historia. Hoy, el sistema, yo vengo de un instituto local. Bueno, arrastrar el lápiz para crear mejoras y que nuestro sistema sea el mejor ha sido una prioridad de todos. Ningún comisionado en este país tiene ninguna mala intención, que no sea que caminemos y mejoremos. La Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema emitió estos lineamientos que tienen como propósito establecer el procedimiento para cubrir alguna ausencia definitiva mayor a 30 días de integrantes de cualquier pleno en este país, tanto del INAI como de los organismos garantes locales. Esto para que impida, que esta ausencia impida el debido funcionamiento de su pleno, a efecto de garantizar el debido ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información que tenemos. Algunos estados tienen ya esta medida, Nuevo León, Colima, Campeche, más sin embargo no estorba. Lo que abunda, dicen los abogados, no daña. Bueno, como integrante de dicha comisión, en dos ocasiones nos fuimos a votación. Mi voto fue a favor de esta iniciativa. En el INAI, nosotros estamos operando, insisto, gracias a la Suprema Corte de Justicia, pero pues también debemos pensar en que no se puede tener la operación del INAI ni de cualquier otro órgano garante local. Y es ciego aquel que no ve que están en riesgo los institutos en este país. Bueno, entonces la iniciativa es de buena fe, contempla una base para que todos los institutos de transparencia pues operen cuando existe una situación. Quien no tenga esta situación, que la tenga, ya el uso y manejo será responsabilidad de cada quien. Entonces, para ir concluyendo, solo en 3 legislaciones del país, Aguascalientes, Colima y Veracruz, existe una previsión normativa que brinda y que impide la desintegración de sus plenos. Concluyo, comisionado, diciendo que siempre lo dicho y lo sostendré: el diálogo, la discusión y el intercambio de ideas nos fortalecen. Y es lo que hoy hacemos en esta sesión extraordinaria. Es bueno, y lo dije el 10 de diciembre del año pasado, disentir y defender posturas. Yo voté a favor el año pasado. Yo voté a favor este año. He trabajado con mis compañeros y estoy convencida que es una buena iniciativa, sin agredir a nadie. Entonces, mi postura, como una mujer congruente, será a favor. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada del Río. En segundo lugar, toma nota, en segundo lugar, tomará la palabra la comisionada Blanca Lili Barra Cadena. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, para iniciar mi intervención, quiero reconocer el esfuerzo de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia por explorar vías para que los organismos garantes puedan ejercer todas sus facultades en los casos en que, por omisión legislativa, sus plenos carecen de quórum para sesionar, pues esas situaciones ya han afectado a organismos garantes locales y desde luego a este instituto. Cabe recordar que el INAI también ha buscado solucionar ese problema cuando afecta a las entidades federativas mediante el ejercicio de la facultad de atracción de los recursos de revisión para cubrir esa función tan relevante para la garantía del acceso a la información y la protección de datos personales. Celebro que el Sistema Nacional de Transparencia sea un espacio de discusión
en el que se construyen soluciones colaborativas. Sin embargo, la lectura de los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los plenos de los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas, que se discutirán en la primera sesión extraordinaria 2024 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, permite advertir que su texto coincide con la propuesta compartida en 2023, por lo que subsisten los elementos de preocupación que expongo a fin de que se consideren en la determinación del voto institucional del INAI. Me explico. En primer lugar, el artículo 37, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia prevé que lo relativo a la suplencia se regulará en las leyes federal y de las entidades federativas, lo cual significa que hay una reserva de ley, esto es, el régimen de suplencias solo puede ser normado en ordenamientos emanados de órganos legislativos. En consecuencia, desde mi punto de vista, los lineamientos que se plantean no son un ordenamiento idóneo para regular la suplencia de integrantes de organismos garantes. En segundo lugar, el artículo 34, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia prevé que la suplencia de comisionadas y comisionados del INAI no será posible bajo ningún supuesto, por lo que al haber una prohibición expresa en un ordenamiento con el carácter de ley, esta no puede ser superada por unos lineamientos emanados del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, aunque a la figura que se utiliza se le dé la denominación de habilitación. En ese sentido, considero que la propuesta de lineamiento se ocupa de regular materialmente la suplencia, que es un tema reservado a las leyes y que para el caso de la Federación no resulta aplicable por disposición expresa del legislador. Adicionalmente, el año pasado el Pleno del INAI optó por agotar la vía judicial para buscar su integración completa, así como para poder sesionar con menos de las 5 personas integrantes exigidas por el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habilitó al Pleno del INAI para sesionar con las y el integrante con nombramiento vigente en un primer momento al resolver el recurso de reclamación interpuesto contra la negativa a la concesión de la suspensión, y en un segundo momento en la sentencia de fondo emitida en la controversia constitucional 280/2023. En caso de que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia estuviera facultado para emitir lineamientos como los que se proponen, no hubiera sido necesario agotar la vía judicial, pues a través de un acto formalmente administrativo, pero materialmente legislativo, se hubiera podido resolver el problema de la falta de quórum para sesionar. Finalmente, la aprobación de los lineamientos colocaría al INAI en una situación complicada desde el punto de vista jurídico, pues el Pleno tendría que adecuar nuestra normativa para implementar los lineamientos y, en consecuencia, habilitar al menos a una persona servidora pública para realizar las labores de comisionada o comisionado, a pesar de que el instituto ya cuenta con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite que sesionemos con los integrantes con nombramiento vigente, pues en el párrafo 160 del fallo de la controversia constitucional se señala, cito, en tanto no quede subsanada la omisión por parte del Senado de la República y en consecuencia no quede integrado el quórum exigido a nivel legal para considerar válidas las sesiones plenarias, el Pleno del INAI podrá sesionar con menos de 5 personas comisionadas presentes, siempre y cuando lo haga con la totalidad de sus comisionadas y comisionados designados y de manera colegiada. Cierro la cita. Es importante que quienes integramos el Sistema Nacional de Transparencia
reflexionemos y discutamos sobre las vías para solucionar situaciones que comprometen el funcionamiento de los organismos garantes. Por ello, somos sensibles ante escenarios tan delicados, pero por los argumentos que he señalado, en este caso en particular, no acompaño la aprobación de la propuesta de lineamientos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, comisionado Ibarra. Ahora tiene uso de la palabra la comisionada Josefina Román Vergara, por favor. Gracias, comisionado presidente. Muy buenos días a todas y todos. Gracias también quienes nos hacen favor de escuchar en las distintas redes sociales del INAI. Bien, yo también en principio me gustaría reconocer la labor de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del propio Sistema Nacional de Transparencia. Es muy claro, me parece que especialmente quienes nos dedicamos a tutelar dos derechos humanos fundamentales, como lo es el acceso a la información y la protección de los datos personales, claro que lo que buscamos es que funcionemos de manera completa y seamos eficaces en nuestra función. Bien, como ya se ha dicho, las actividades de esta comisión han sido muy importantes. El producto de esta comisión no es exclusivamente estos lineamientos, han trabajado arduamente en la rendición de cuentas, en la transparencia y en otro tipo de normatividades. Entonces, independientemente del resultado y si sean aprobados o no estos lineamientos, quiero reconocer este trabajo. También debo señalar que bueno, efectivamente, como bien lo comentaba la comisionada del Río, este no es un proyecto nuevo. Desde el año pasado la Comisión Jurídica lo manifestó. Quiero decir que no formó parte de esta comisión, pero bueno, desde el año pasado también manifesté la opinión que he expresado y que hoy voy a exponer. Me parece que es de la mayor importancia que vía una comisión del Sistema Nacional de Transparencia estemos hoy volviendo a posicionar este tema para la reflexión. Muy bien, también quiero decir que en este momento yo me separo y no comparto las consideraciones que se vierten en este acuerdo que nos ocupa y sus respectivos lineamientos, obviamente, con base en los argumentos que quiero manifestar. Quiero decir también que desde el día de ayer yo expresé esta misma opinión en correo institucional a todas las instituciones que integramos el Sistema Nacional de Transparencia. Empiezo señalando que, como ustedes saben, en el caso del INAI se estima que la designación en el ámbito federal, estimo, es competencia exclusiva del Senado de la República. Sabemos, por supuesto, que con participación de Presidencia de la República, pero en el caso de entidades federativas lo son los congresos locales. En este sentido, considero que no podemos de ninguna manera auto-otorgarnos facultades como Sistema Nacional de Transparencia, porque ello rompería con el principio de división de poderes, de pesos y contrapesos. Una interpretación armónica de los artículos 6 y 76, fracción 12ª de la Constitución, es precisamente relativa al nombramiento de las personas comisionadas del INAI y la conclusión que recae en el propio Senado de la República. Además, también sabemos en el artículo 89 constitucional que otorga al titular del Ejecutivo, en este caso, objetar el nombramiento, que es lo que nos tiene en esta situación. Bien, la misma suerte hay que decir que ocurre con las entidades federativas, con base en el 116 constitucional. Indubitablemente incluye el proceso de nombramiento de las personas comisionadas justo en términos de las bases que al efecto establece el sexto constitucional. Incluso hay que señalar que la Ley General de Transparencia establece las bases y principios sobre los cuales descansará el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información. Y en su caso, brinda la pauta para que los estados modulen los derechos fundamentales que tutelamos. Bajo este parámetro establecido por el sexto constitucional y la Ley General,
los congresos locales tienen atribuciones para legislar sobre la materia, en específico para cubrir las ausencias definitivas de las personas comisionadas y con ello garantizar el debido funcionamiento de sus plenos, como por ejemplo sabemos Aguascalientes, Colima, Veracruz. Por tanto, se considera que el Sistema Nacional de Transparencia, en este caso en particular, carece de atribuciones expresas para emitir este tipo de normativa que específicamente regule la figura de suplencia definitiva de las personas comisionadas, pues considero atenta como contra el principio de legalidad y certeza jurídica, por lo cual no sería viable, en mi opinión, la aplicación del artículo 14 de la propia Ley General para que a través de la interpretación sistemática se proponga este tipo de acuerdo. Ahora bien, para el caso del INAI, hay que recordar que con base en el artículo 34 de la propia Ley Federal de Transparencia, no es posible suplir a la persona que ocupe el cargo de comisionado, porque además existe una prohibición legal expresa para suplir a las personas comisionadas del organismo garante nacional. En consecuencia, atendiendo al principio de que donde la ley es clara no cabe interpretación, entonces el legislador fue categórico al establecer la prohibición expresa respecto de la suplencia de los comisionados del INAI. ¿Qué es lo que pasa con la Constitución? La ley reglamentaria es la Ley General de Transparencia. Esta establece un piso mínimo para que las legislaturas de los estados puedan crecer en su legislación. Por eso entidades federativas contemplan la suplencia y es absolutamente constitucional. También hay que recordar que para el INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha autorizado al Pleno para resolver con un menor número de integrantes al quórum legal previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, pero sin permitir que estos sean suplidos, por lo que una norma de menor jerarquía, como son los lineamientos, no podrían ir en contra de lo que establece la Ley Federal de Transparencia, pero no menos importante, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Atento al anterior, al existir una prohibición expresa en la ley federal, estimo que no es posible avalar la aprobación de los lineamientos y, por tanto, debe eximirse de su obligatoriedad, porque el tema, además, es que estos lineamientos, si se aprueban en el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, serían vinculantes para el INAI, aun cuando llegáramos el Pleno del INAI a votarlo en contra. Entonces, bueno, de aprobarse estos lineamientos propuestos, tendrían un eventual impacto y se podrían constituir, en mi opinión, los delitos de ejercicio ilícito de servicio público para quienes los emiten y aprueban, así como de usurpación de funciones públicas que ejerzan, de personas que ejerzan esa suplencia. Habría que revisar, por favor, el Código Penal Federal. También por ello se considera que para el INAI es inviable la emisión, aprobación y eventual aplicación de los lineamientos. No obstante ello, y por supuesto que reconociendo el arduo trabajo de la Comisión Jurídica, me parece que en ejercicio pleno de la autonomía y este documento tan importante puede ser ese piso o ese modelo para que cada entidad federativa en el ámbito de su competencia decida conforme a su legislatura local lo establezca. Claro que pueden implementar la suplencia de las o los comisionados o no hacerlo, porque como se ha dicho, en el caso del INAI es la ley federal que nos rige y la ley federal hace disposición expresa en contrario para la suplencia de comisionados. Por las razones que expongo, me separo de lo previsto en el proyecto de acuerdo por el cual se proponen los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los plenos de los organismos garantes de transparencia y de la federación y las entidades federativas. Insisto, de ser vinculantes para el INAI, estaríamos actuando
ilegalmente, porque hoy lo estamos haciendo con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la controversia constitucional que de manera unánime este pleno decidimos presentar. Y bueno, gracias, presidente. Yo solo quiero decir que disentir siempre enriquece. Por eso nos hicieron constitucionalmente órganos autónomos, especializados, pero muy importante, colegiados. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Román. Y expuesto lo anterior, me corresponde, sin inconveniente, hacer uso de la palabra, haciendo remembranza cuando nos fuimos a abril o en los albores del 1 de abril del año 2023, cuando se veía precisamente que no habría esta designación de por lo menos una persona comisionada, porque efectivamente, como lo dijo la comisionada del Río, a partir del 1 de abril del 2022 estamos en crisis ante la falta de designación de esas dos vacantes que se originaron a partir del 1 de abril del año 2023. A partir de ello empezó una serie de aportaciones, de ideas jurídicas, de debates, y por eso también quiero reconocer el esfuerzo y la iniciativa en su momento del entonces coordinador de la Comisión Jurídica, el comisionado Salvador Romero, quien nos hizo pensar y reflexionar, pero así pensamos todos y reflexionamos todos. Y este es un tema, como se ha dicho, que se ha analizado desde hace casi un año, en donde estoy seguro y cierto que todo lo que han hecho mis compañeras comisionadas de los órganos estatales, compañeros comisionados, se ha hecho con el ánimo de defender a los organismos garantes y evitar con ello la posible paralización a la que se podría enfrentar precisamente no solamente el INAI, sino también los organismos garantes por la falta de designaciones de personas comisionadas. En el INAI, lo reitero, lo hemos vivido desde el 1 de abril del 2022 y la crisis fue a partir del 1 de abril del año 2023. Hablo con conocimiento de causa y por eso reconozco esta iniciativa. Ante ello, en el seno de la Comisión Jurídica, en ese entonces, como lo he dicho, coordinada por el comisionado Salvador Romero y como secretario técnico el ahora coordinador y comisionado Pedro Rosas, exploraron la posibilidad de que desde el Consejo Nacional del Sistema se impulsara una normativa que pudiera dar alguna posibilidad ante la falta de nombramientos. Esto a través de la posibilidad de habilitar a alguna persona servidora pública del mismo organismo garante para que hiciera funciones de la persona comisionada vacante y evitar efectivamente la parálisis. Hubo muchas horas de trabajo a través de reuniones, análisis, comentarios, diferencias en democracia, valiosos puntos de vista que manifestaban posturas a favor o en contra, no por falta de voluntad, sino porque estábamos en un terreno pantanoso en donde jurídicamente pudiera ser precisamente cuestionable la emisión de este tipo de lineamientos. También nosotros en el pleno del INAI exploramos ciertas posibilidades. Impulsamos y propusimos, tanto la comisionada Román y un servidor, hacer una interpretación directa del artículo 6º constitucional, que el artículo 6º constitucional no refiere el quórum mínimo. Sin embargo, en aquella ocasión, en democracia perdimos. En mayoría fuimos nosotros, o en esta democracia fuimos minoría, y lo expresamos públicamente. Sin embargo, seguimos y continuamos precisamente trabajando, viendo las alternativas. Y quiero decirlo con mucha claridad. En mi comisión o en la comisión, mi voto fue a favor, después de que se atendieron algunas cuestiones que manifesté en su momento. Esto porque la situación en la que nos encontrábamos, y dado que había pasado esa situación en el pleno del INAI, de que no podíamos, o por decisión mayoritaria de mis compañeros comisionados, no podíamos hacer una interpretación directa porque estaríamos atentando contra la propia Constitución, estaríamos eventualmente ejerciendo atribuciones que no nos corresponde, llevándonos un terreno del ámbito penal. Entonces, desde mi punto de vista, hice manifestaciones y en ese sentido, desde mi opinión, ameritaban acciones inmediatas para que el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales pudiera ser garantizado, pero sin olvidar que existía ya un medio legal impulsado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podrían no hacer necesarios estos lineamientos. Y como bien lo dijo la comisionada Ibarra, en su momento nosotros, o el INAI, ha ejercido esta facultad de atracción para evitar la parálisis en los organismos garantes de las entidades federativas. Ciudad de México, Oaxaca, estuvimos a punto de hacerlo en Guerrero, es decir,
Ha habido múltiples ocasiones, pero la federación, ¿sí? O los sujetos, las personas que piden información ante la federación no tenían una alternativa más que irse al juicio de amparo. Por eso es que explorábamos todas las situaciones, todos los medios legales. Así es que de una vez más celebro que como sistema nos unamos para buscar opciones siempre con el ánimo de defender al sistema, defender a la institución, defender a los derechos que protestamos en la federación nosotros cuatro, en las entidades federativas, mis colegas comisionadas y comisionados. Y en esa situación es que actualmente, como se ha relatado, la situación jurídica del INAI ha cambiado, ya que como saben, y como incluso la secretaria técnica del Pleno dio cuenta antes de iniciar la sesión para ver si existía quórum legal, se hace referencia a esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos hoy habilitados, gracias por esa sentencia de la Corte Suprema vinculante, para constituirnos en quórum y poder seguir sesionando gracias precisamente a esta controversia constitucional 280/2023 y que bajo una interpretación progresista, primero en la segunda sala, devolvió al INAI la posibilidad de que aún en circunstancias adversas pudiéramos seguir constituyéndonos en pleno. Ante ello y también atendiendo a las posturas manifestadas formalmente por la comisionada Ibarra y la comisionada Román, tanto por escrito, que todos los integrantes del Sistema Nacional lo conocen, como actualmente ahorita en la sesión extraordinaria, es que considero que dado el contexto jurídico en el que nos encontramos, el INAI no pudiera apoyar la emisión de estos lineamientos. Deseo expresar mi sincero reconocimiento por los esfuerzos incansables del Sistema Nacional de Transparencia en la búsqueda de alternativas para sesionar en circunstancias excepcionales, pues el contexto actual, es decir, la ausencia de designaciones de 3 integrantes del Pleno, nos ha desafiado de una manera inesperada, inusitada, y es en momentos como estos en donde la capacidad de adaptación y la búsqueda de soluciones innovadoras se vuelven esenciales, valores fundamentales en una democracia que ha permitido que nuestro sistema siga operando de manera eficiente y eficaz. Sin embargo, reitero que es necesario considerar que las circunstancias jurídicas han cambiado y quiero ser muy enfático en ello, que aún y cuando no se ocupa en esta propuesta la palabra suplencia como tal, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece expresamente una prohibición a las suplencias, tanto en casos de ausencias temporales como definitivas, lo cual implica que las vacantes temporales e incluso las definitivas no puedan cubrirse mediante la figura de la suplencia. El diálogo se ha ampliado respecto a la posibilidad de una habilitación indirecta de personas funcionarias públicas para cubrir temporalmente las funciones de un cargo vacante en el INAI. Sin embargo, es necesario considerar detenidamente los principios constitucionales, los principios legales y los principios jurisprudenciales, que es esa sentencia que nos da la posibilidad de sesionar y que en consecuencia rige nuestro actuar. Y por supuesto, evaluar si esta medida contravendría el principio de reserva de ley y la prohibición expresa de suplencias establecidas en lo que corresponde a nuestra legislación. Si bien es importante garantizar el funcionamiento continuo de nuestros plenos organismos garantes, no podemos hacerlo en una posible incertidumbre jurídica y en donde expresamente 2 de mis colegas consideran que no es viable para el INAI esta aprobación. Esto es democracia. El Sistema Nacional de Transparencia es un sistema democrático y el INAI ahí es un voto más en donde busca sumar las adecuaciones o las decisiones que el Consejo toma. Y cada organismo garante, en ejercicio de sus atribuciones o autonomía, habrá de tomar su propia determinación. Ahora, obviamente, y tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores, en los diferentes lineamientos que rigen al sistema, como cuando se crearon en el año 2016 y se promulgaron, y la reciente reforma. Celebro la verdad, y eso es precisamente democracia. Siempre su servidor abierto al diálogo, y en este caso no será la excepción, de poder pues completar y valorar las posturas diferenciadas de quienes integran el pleno del instituto. En ese sentido es que me aparto pues de la propuesta establecida y finalmente, por supuesto que también considero la propuesta o lo comentado finalmente por la comisionada Román en el sentido del riesgo que se lleva. ¿Por qué? Porque el riesgo puede ser mayor para el instituto y para los organismos garantes locales por las consecuencias jurídicas que esto implica hoy en día, dada
la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan es así que en este Pleno existen posturas encontradas. Así es que aprobar esta normativa hoy en día, abril de 2024, lejos de ayudar desde mi punto de vista, puede perjudicar todo lo que a la luz de estos lineamientos se emita en el Pleno, pues de impugnarse esta nueva conformación que establecen los lineamientos, las decisiones tomadas podrían ser viciadas de origen y carecer de validez, con independencia de las sanciones administrativas o penales. Como lo dije anteriormente, si bien en la comisión voté a favor, cuando en un primer momento se presentaron, pendiente de que se realizaran los cambios hoy, teniendo mi congruencia siempre en lo que más importante es la defensa de nuestro instituto y la parte institucional de los derechos que tutelamos, y tomando en consideración las posturas aquí vertidas por mis colegas, es que me aparto de la consideración. Si no hay mayores comentarios, le pido a la secretaria técnica del Pleno, por favor, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, procederé a tomar la votación respecto de los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los organismos garantes de transparencia de la Federación y las entidades federativas, aprobados por la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, que se presentarán en la primera sesión extraordinaria 2024 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. Solo como conclusión, existen suficientes disposiciones dentro de la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales que efectivamente contienen obligaciones expresas para el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, para que emita lineamientos normativos. Yo estoy convencida de la propuesta, no me gustan las palabras de penal, del código, hay muchos abogados en el sistema. Salvador Romero es un excelente abogado, sin agraviar, Pedro también. Entonces yo creo que simplemente estos lineamientos tendrían el objeto de cubrir una laguna legal, insisto, y efectivamente, aunque haya cambiado la situación, yo también no soy abogada, soy doctora en administración pública, fui Contralora General de un Estado y consulté con unos exministros y no pasaría nada. Entonces, y la congruencia es la congruencia, no que cambie por esto y lo otro. Yo soy congruente, abogada. Comisionada Ibarra. Como lo expresé, en contra de la aprobación de los lineamientos por las razones expuestas. Comisionada Román. Como lo adelanté, voto disidente. Comisionado presidente Alcalá. Como lo expuse con claridad, en contra de esta propuesta. En consecuencia, no son aprobados los lineamientos con base en las expresiones y manifestaciones que hicieron cada Yadira, uno no de son los lineamientos, secretaria, es el voto, no nos equivoquemos. Voto, sí. Gracias por la No es el corrección. INAI, aguas. El acuerdo sería que la postura institucional del INAI es en contra de la propuesta. Correcto. Así lo registro, presidente. Gracias. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día para esta sesión extraordinaria, se da por concluida la misma el día de hoy, miércoles 17 de abril del año 2024, siendo las 9:26. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buenos días, hasta más tarde.